Hola, hola a todos y todas que están en sus casas. Empezamos a transmitir en este cuarto espacio HPV vivo, en live. Y hoy vamos a hablar sobre cómo estimular a los niños y niñas en casa durante la pandemia. Y lo vamos a hacer junto a la Dani. Estamos esperando a que se una la Dani. Y ok. Y estamos esperando que se una la Dani acá al live. Hola Dani, ¿cómo estás? Oli, me metí antes, No, te está perfecto, interrumpí. no, está perfecto. Ya, súper. Bueno, Dani, Acá me veo más cerca. sí, acá te ¿Cómo decimos un poco estás? más. Bien, ¿y tú? ¿Qué nos cuentas? Muy bien, aquí, ¿Sí? aquí en la cuarentena, con la lluvia. Con harta lluvia un día. Muy rico con harta lluvia, eso es bueno. Vamos Sí, saludando sí. a todas las personas que se van ingresando, a Leslie, a Manifiesto Cultural, a Gastón Rojas, a Pablo, a Maciel. Y bueno, les comentamos que hoy vamos a estar hablando de cómo estimular a los niños y niñas durante esta pandemia. Primero queremos preguntarte, Dani, ¿qué entendemos por estimular? Ujú. Bien, perdona, estoy como con problemas con la cámara. Ahí sí estoy, quedé Está quieta. bien. Sí. Bien, ¿qué entendemos por estimular, Juan? Un estímulo es cualquier cosa que va a influir en el desarrollo de los órganos sensitivos de una persona. Todas estas referencias sensitivas que nosotros podemos tener, tanto como visuales, de sonido, auditiva, de tacto. eh, Incluso, por ejemplo, estos estímulos pueden ser muy aversivos en niños con TEA, que muchas veces eh, tienen como todos los sentidos un poco más hipersensibles, por ejemplo. Entonces, todo este estímulo va a ser todo lo que desarrolle los órganos sensitivos en niños. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería una estimulación? Serían todas estas acciones que van a ir dirigidas para ir adquiriendo habilidades cognitivas de los niños, habilidades motoras, habilidades socioemocionales y de lenguaje. ¿Ya? Entonces, lo principal y lo más importante, por eso es que estamos hablando de este tema de la estimulación, es entregar experiencia que le permita a los niños explorar el mundo que los rodea, ¿cierto? Eh, digamos, todo el ambiente, todo siempre va a estar en constante estimulación para los niños y niñas. Exacto. ¿Y cómo influye el confinamiento en el aprendizaje de los niños? ¿Cómo está influyendo esta cuarentena en su aprendizaje? Sí, mira, evidentemente estamos en un contexto de aprendizaje muy distinto al que teníamos en la cotidianidad, ¿cierto? La experiencia presencial que nosotros o que los niños y niñas tienen en la escuela es súper multisensorial, o sea, ellos se enriquecen, digamos, de, de múltiples aferencias que vienen desde el entorno de la escuela. En la escuela tienen relaciones con niños, ¿cierto? Relaciones con sus pares. Ahí se puede fomentar mucha imitación, por ejemplo, rutinas, fomentan la autonomía, cosas que por ahí en casa van quedando en desmedro, ¿cierto? Sí, po. Sobre todo en esta situación en la que nos encontramos, que están todos los ánimos mucho más ansiosos, los papás muchas veces no tienen mucho tiempo de estimular o de sentarse a ver algún tema en particular, muchas veces no se sabe tampoco, o sea, hay papás que no saben cómo manejar el tema, no sé, o académico, o de juego, o de estimulación. Eh, entonces, más toda esta demanda que tienen los papás, es evidente que no es el escenario ideal, ¿cierto? Esta transmutación que se hizo a casa, por ejemplo, de los aprendizajes, con una realidad virtual que no muchos manejamos o niños que tampoco están tan acostumbrados a mantener eh, aprendizajes vía una pantalla.
¿verdad? algo completamente nuevo. Eh, Niños también que no tienen acceso a esto. Eh, Exactamente, niños que, o sea, hay brechas tecnológicas, hay brechas de acceso, de conectividad, puede que algunos no tengan internet, o sea, son muchas condiciones que pueden venir en desmedro del aprendizaje de los niños y las niñas, por supuesto. Imagínate con niños con necesidades educativas especiales, aún, o sea, ahí ya sería casi que una doble, triple tarea, porque ya les cuesta adaptarse a la modalidad de integración en la escuela. Imagínate traspasar ahora eso a unas pantallas, niños que quedan sin terapia, porque muchas veces no se pueden seguir realizando terapias. Entonces, esto es toda una gama de cosas que van a influir eh, en las condiciones menos ideales para el aprendizaje, ¿cierto? y También están las pérdidas. con esto también Dígalo más, surgió tranquilo. mucho el tema de mandar tareas hacia la casa, de los profesores a los Uh-huh. alumnos. Entonces, ¿es aconsejable estas tareas en este contexto? Mira, a ver, hay muchos profesores que hay escuelas o realidades en las que sí se puede hacer, por ejemplo, clases vía computador o vía online o muchas plataformas que existen ahora, ¿verdad? Hay algunos que solamente han recibido guías, por ejemplo, guías desde la escuela o el gobierno manda por ahí a meterse a páginas donde salen los contenidos a trabajar, pero a ver, sí y no, ¿por qué? Porque estamos en un momento en que la demanda y las exigencias académicas no pueden ser las mismas, evidentemente. O sea, en casa están todos los ánimos muy distintos, o sea, estamos todos ansiosos, todos con incertidumbre. Entonces la exigencia nunca va a poder ser la misma, por supuesto, a la que encontramos en casa. O sea, perdón, en escuela. ¿A qué estamos Los acostumbrados? profesores Sí, los profesores están acostumbrados a trabajar con todos los chicos, tienen la expertise, entonces hay papás que no la tienen, más papás ansiosos, por ejemplo, por el contexto, muchos han perdido el trabajo, entonces en el ambiente pueden haber muchas variantes que puedan estar influyendo, ¿verdad? Entonces no es aconsejable seguir la misma demanda académica que se mantenía hace un tiempo, ¿sí? El escenario es súper distinto. Sin embargo, yo lo que sí recomiendo es mantener a los niños, sobre todo niños y niñas, en una constante estimulación de distintos contenidos. Y esto no quiere decir que se tengan que sentar todos los días a trabajar académicamente o en papel. Y esa es la idea de contarles un poco que también existen otras formas que podemos estimular algunas de las áreas de forma más lúdica, por ejemplo. Es importante porque es tan importante no dejar de estimular a los niños en este tiempo, porque los niños están en su máxima plenitud de conexiones neuronales y de plasticidad cerebral para adquirir todas estas cosas que nos van a servir más hacia el futuro. Así que es fundamental estimular de una forma u otra, dejando quizás de lado las exigencias académicas que por ahí pueden pedir, no sé, las instituciones educacionales. Entonces, ¿de qué ¿Cierto? manera fomentaríamos el aprendizaje en este contexto? Entendiendo las dificultades. Sí, yo eh, creo que la mejor forma de estimular el aprendizaje sería de una forma más lúdica, ¿sí? Eh, de una forma más lúdica, pero ordenada también, y viendo cuáles son los objetivos a trabajar también. No es como llegarme y voy a estimular a mi hijo con colores, puede ser en el espontáneo y sirve mucho. O sea, por ejemplo, hay un término llamado madrecías
para las guaguitas más pequeñitas. Las madrecías vienen innatas de las mamás, que le hablan muy claro, muy exagerado, le van relatando todo lo que pasa, le muestran colores, ¿cierto? Todo eso es como la espontaneidad. Ahora, con niños un poquito más grandes, por ejemplo, de prebásica, que ya se están preparando, por ejemplo, para primero básico, para la lectoescritura, podemos dirigir algunas actividades de forma lúdica, siempre de forma lúdica, para que estos niños no tengan tampoco la carga de responder a todas las demandas, ¿cierto? Sí. Académicas. Y ahora que hablas de ¿Sí? lúdico, ¿el juego sirve para estimular a los niños? ¿Cómo funciona en ese caso? El juego sirve muchísimo. El juego es lo más importante para estimular a los niños y niñas. El juego está bien subestimado, ¿eh? Por ahí se dice, ay, está jugando, o a veces, no sé, uno dice una terapia. Los papás, yo he escuchado por ahí en experiencia, eh, por ejemplo, que dicen, ay, pero si van a puro jugar, van a la terapia a puro jugar, así como yo lo haría en la casa, ¿cierto? Pero mientras este juego tenga obviamente un objetivo, eh, va a funcionar y va a funcionar mucho. ¿Por qué? Porque el juego desarrolla funciones ejecutivas superiores, desarrolla habilidades sociales, desarrolla la creatividad, desarrolla, por ejemplo, eh, la planificación, la toma de turnos si es un juego cooperativo. Son demasiados los aspectos que tú puedes trabajar en un juego. No es como sentarse y jugar a los Legos y nada más, ¿verdad? Y respecto a esto mismo de los juegos, yo te cuento que, por ejemplo, existen algunos tipos de juegos. Encontramos el juego individual, donde el niño es el que escoge de su ambiente, por ejemplo, herramientas o algunas cosas para jugar. ¿De qué sirve esto? Por ejemplo, no sé, hay chicos que arman circuitos, arman puzzles, manualidades. Esto les sirve además de estar desarrollando creatividades y otras habilidades motrices, por ejemplo, les sirve también para la concentración. O sea, imagínate lo que requiere a los niños que les gustan los puzzles, que ahora yo he visto que a muchos niños les gustan los puzzles. Requiere una concentración mayor que quizás otros juegos. Entonces, y a ellos les gusta terminar, les encanta empezar, terminar, buscar. Es difícil que eh, los juegos de puzzle, por ejemplo, que los dejen tirados, a menos que obviamente sean más difíciles para ellos, que por ahí también hay que ir viendo para qué edad son, exactamente. Los circuitos de auto, por ejemplo, de forma individual se me ocurren muchos juegos. Vaciar, por ejemplo, no sé, tapas, piedritas en ciertas cosas, hacer un instrumento musical con eso mismo, y de ahí trabajas la creatividad y trabajas, por ejemplo, la motricidad fina con esta acción de estar todo el tiempo metiendo cositas chiquititas como con este movimiento de pinza. Hay múltiples actividades que nosotros podemos crear para el juego individual, ¿sí? Por ejemplo, están los juegos de roles también, los juegos de roles donde ahí se estimula más la imaginación, cuando se ponen no sé, en una situación que yo soy, qué sé yo, un mago, tú eres una bruja, ¿cierto? Ahí se trabaja mucho la toma de decisiones, la responsabilidad sobre las consecuencias que van a ir ellos manejando, por ejemplo, en ese espacio. Y finalmente hay otros juegos que a mí me gustan mucho, que son los juegos cooperativos. Perdón que te interrumpa, aquí termine. Vale. Es que es importante, me gusta abordar el tema del juego porque es fácil, se puede utilizar cosas del entorno y estimula mucho a los niños, ¿ya? Entonces tenemos los juegos cooperativos también, que son los juegos con otra persona o con más personas, ¿cierto? Donde ahí se puede trabajar mucho la colaboración por sobre la competición, o sea, el colaborar, la toma de turnos, me toca a mí, te toca a ti, después te toca a ti, ¿cierto?
porque hay chicos que también, y yo he escuchado muchos chicos que todo el rato quieren ellos y no les gusta mucho que se metan en su juego, ¿cierto? No, y me toca a mí de nuevo, y me toca a mí de nuevo. Entonces esto también los regula un poquito para esta toma de turnos, de que va a llegar su turno, de esperar, y de que es como un trabajo en equipo en el fondo, ¿cierto? Sí. Y sirve mucho para el manejo de la frustración, que hay muchos chicos que se frustran mucho, entonces acá se pueden ir regulando mediante un juego. Es importante también, yo siempre les recomiendo a los papás, no dejarlos ganar siempre a los niños. Obviamente no hacerlos perder y estar todo el rato, ¿cierto?, molestando, pero es muy dañino cuando los papás hacen ganar todo el tiempo a los niños, porque se crea un sentimiento, se creó como un sentimiento o sea, de poca frustración, porque cuando llegue el minuto en que pierda y que salga a la realidad y que juegue con otros niños, se va a enojar mucho este chico o esta chica. Entonces tienen que estar acostumbrados a que se puede ganar, se puede perder. Entonces todas esas cositas las podemos trabajar mediante el juego. Perdón, acá me podría alargar mucho, pero dije como Sí, la lo esencia. principal, ¿ya? Cami Orellana nos destacaba eso, la creatividad. Y la Nubis también decía, excelente Dani. Es así, el juego es parte de su espacio experiencial para su óptimo desarrollarse. Y Claro. por Facebook nos hicieron una pregunta. Cristian Antonio Cabrera Vega nos pregunta, pero en contexto social, con respecto a lo que habíamos hablado antes, pero en el contexto social, ¿de qué manera es la manera de apoyar a las familias? Porque las instituciones del ministerio y los lineamientos educativos no te dicen eso, sino que seguir priorizando objetivos y avanzar. Con respecto a las tareas. Sí. Respecto a la pregunta de Facebook, Rodrigo, creo que es. Cristian. Cristian. Sí, o sea, lamentablemente ya ahí entraríamos en un tema un poco más profundo de los lineamientos que tiene la educación, de siempre estar exigiendo, independiente de que se pueda estar cayendo el mundo, ¿cierto? Siempre hay que estar cumpliendo con esos estándares. Pero se puede hacer, a ver, lo primero es que las escuelas tienen que entender que cada niño va a tener su ritmo, cada casa tiene su situación, ¿cierto? Entiendo que no se van a pedir evaluaciones, se mandan guías, ¿verdad? Entonces tampoco se va a poder reprobar, entonces yo creo que hay que relajarse un poco en ese sentido. Por aquí viene muy bien el tema de que hablaba Nubis en su live anterior, por ejemplo, el tema de esta organización doméstica. Porque ¿qué pasa cuando se me empieza a acumular mucha tarea, mucha cosa? Como que todos nos volvemos un poco locos, ¿cierto? Hasta los papás como que pueden estar trabajando y pensando que tienen que estar con sus hijos, ¿cierto? Trabajando en esto, trabajando. Entonces la mejor opción es ir dosificando estas tareas hasta donde el niño pueda, por supuesto, organizar, por ejemplo, un espacio de trabajo para esa tarea que va a ser más quizás escolarizada, va a ser en papel, organizar un espacio de trabajo para que el niño entienda que va a ser como un espacio de trabajo, pero que después van a venir otras cosas. Entonces esta organización doméstica nos va a servir mucho para que el niño también en su cabecita se ordene y diga, no voy a estar todo el tiempo con esta, me llegan WhatsApp y no debía haberlo apagado. No voy a estar todo el tiempo con con tareas. Y por eso aquí entra también la parte lúdica, porque la parte lúdica puede fomentar algunos de los contenidos que se están trabajando o que las profesoras o educadoras puedan estar solicitando, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ahí también se puede pasar de eso, se puede pasar después a una actividad más lúdica. La idea es tenerlo organizado y que el niño tenga como sus espacios de un trabajito quizás no tan largo, no lo tenemos que tener al niño toda la mañana, ¿cierto? Un ratito, después otro ratito de una actividad lúdica y así después, ¿cómo estamos estimulando estas áreas que están exigiendo desde la escuela? Después al niño se le va a ir haciendo más fácil ir desarrollando
esas guías o demandas que pueda tener. Que en niños tampoco debiesen ser tan altas, o sea, dependiendo del nivel también, o sea, en primero básico estamos con la parte de la lectoescritura, por ahí hay hartas actividades que se pueden hacer, entonces a los niños después se les va a hacer más fácil eh, manejar esta como demanda de papel, ¿no? académica o de computador, ¿cierto? Y Así hablando que sobre el juego, eso quería decir. la Maciel nos habla que el juego desarrolla todas las actividades, todas las esferas en los niños, lo social, cognitivo y físico, dice. Muy importante. Absolutamente todo, todo, la motricidad fina, la motricidad gruesa, la imaginación, la creatividad, habilidades superiores, como te decía, habilidades ejecutivas superiores, de planificación, de organización de los espacios, de tiempo, o sea, son muchas las habilidades eh, que el juego potencia. Y también depende de los juegos, como te decía, por ejemplo, el juego colaborativo ahí se pueden potenciar más otras cosas, quizá en el juego más imaginario y pues más creatividad, ¿cierto? En el juego individual quizás se puede trabajar más motricidad, más cositas más chiquititas y eso. Hablando del juego colaborativo, Olivia González nos habla por Facebook preguntando, pero la sociedad actual te enseña a ser competitivo. Exactamente. La sociedad actual te enseña y ojalá eso se cambie alguna vez. Pero mientras uno esté seguro, si uno cría niños seguros, con todas estas estimulaciones que nosotros tenemos que prestar a los niños, tampoco ellos debiesen caer en esa competición. O sea, siempre van a haber personas en los entornos, personas competitivas, ¿cierto? Por más que no queramos, siempre va a haber alguna gente de competición que te pone ahí a prueba, ¿cierto? Quiero llegar a ser, quizá. Y eso es parte de los papás también, o sea, también de no sobreexigirles de por qué llegar a compararse con otros si yo estoy en lo que corresponde, ¿cierto? Yo estoy bien, tú no te tienes por qué exigir respecto a otros, o sea, uno tiene que fijarse en uno y eso también es tarea de los papás, de entregarles esa seguridad a los niños, de desarrollarlos, de que no se frustre, porque eso también tiene que ver mucho con la frustración, de que quiero ir más allá, más allá, más allá. Entonces los papás también tienen que relajarse un poquito, no exigirles de que tienes que ser el mejor, tienes que tener las mejores calificaciones. Si lo que más importante es tener un niño seguro para la vida, ¿verdad? Y de estas formas de estimularlo se puede lograr. Y hablando de los juegos, los juguetes, ¿qué pasa cuando hay un niño que tiene muchos juguetes y aún así se aburre? Antes que me Bien, respondas, les ¿sí? recuerdo que pueden dejar sus comentarios acá para que nosotros los respondamos. Cualquier duda que tengan la pueden hacer. Ahora, dale más, Dani. Bien. Eh, sí, el tema de los juguetes es un tema súper importante también. Los papás, sin quererlo, por supuesto, co- eh, co- eh, corren el error de poner a veces, de disponer todos los juguetes habidos y por haber a los niños, ¿cierto? Y este es un error garrafal. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Eh, Tanto juguete a los niños, vamos viéndolo por edades, ¿verdad? A veces a las guaguitas les pueden poner muchos móviles y que el cascabel y la música y el mono que suena, ¿cierto? A otros le pueden poner todos los autos que existen, ¿cierto? Y claro está que si tú le pones todos estos estímulos, caes en una sobreestimulación con estos juguetes. O sea, los niños están con uno, se van con otro, se van con otro, se van con otro, no terminan de jugar con este y se van con el otro, ¿cierto? Entonces, no logran focalizar la atención en uno, no logran
focalizar la atención en uno. Entonces los niños al final tienen como esta sensación de saciedad respecto a todos los estímulos. O sea, imagínate tú tener que te lleguen miles de estímulos a la vez. O sea, es mucho, ¿cierto? Estímulos auditivos, visuales. Todos los juguetes son estimulantes. Entonces, es bueno seleccionar uno, a lo más dos juguetes. Estos son sugerencias, por supuesto. O sea, cada papá sabe cómo llevar a su hijo. Pero yo he comprobado que funciona uno o dos juguetes, que una vez que el chico o la chica termine de jugar con ese juguete, pueda pasar al siguiente juguete, pero que termine con ese juguete, que termine su tiempo, su interés, y ahí podemos pasar a otro juguete. María Luz nos habla por Facebook y me dice, ¿y si un niño tiene una capacidad diferente, pero uno ya no sabe en qué entretenerlo? Dice. Sí, allá iba también. Para los niños con capacidades o necesidades educativas especiales, aún así, incluso más, yo recomiendo tener menos juguetes. ¿Por qué? Porque en general hay chicos con necesidades educativas especiales. Bueno, hay múltiples trastornos, yo no sé de cuál en específico se referirá a ella, pero por ejemplo en autismo, qué sé yo, hay chicos que tienen descendida la parte del lenguaje. Entonces, ¿qué nos sirve con tener un juguete a fomentar y desarrollar el lenguaje para que nos siga pidiendo otros juguetes? Por ejemplo, si a un chico tenemos juguetes muy reforzantes para él, es muy probable que este niño vaya a venir y te vaya a querer pedir de alguna forma ese juguete. Entonces ahí tú le estimulas los pedidos espontáneos, le estimulas el lenguaje, le estimulas esta intención comunicativa, que la intención comunicativa en general en chicos con necesidades educativas especiales está muy bajita. Entonces, es una forma de trabajar. De hecho, yo siempre le digo a los papás cuando trabajo con chicos con autismo o con algún otro, le digo, no tengan todos los juguetes porque los van a empezar a pedir. Y efectivamente lo empiezan a pedir y empiezan a desarrollar lenguaje. Ahí nos dice que María Luz que es TEA no verbal. TEA no verbal, lo que mejor puede hacer es darle un juguete. Obviamente los niños con espectro autista siempre van a tener una fijación con algún elemento o con, no sé, autos con rueditas, por ejemplo. A algunos les gustan mucho los legos, construir cositas. Hay niños que les gusta clasificar, por ejemplo, clasificar por colores, por tamaño. Entonces, lo que tiene que fijarse ella es, primero que todo, en los intereses del niño. ¿Cuáles son los intereses que va a tener este niño? Y desde ahí empezar a buscarle juegos que sean reforzantes para él respecto a eso. No puede pretender, por ejemplo, ponerlo a pintar. Sí, que se puede. Sí. Igual hay que ponerlo a pintar, pero estoy hablando del juego, de la parte de los juguetes. Ponerle algo que a él no le va a gustar. O sea, tiene que ser un juego que sea reforzante para él. Y yo le recomiendo a ella que ojalá todas las cosas que sean reforzantes para ese chiquitito las deje fuera del alcance de él para potenciarle la parte verbal. O sea, ella hacer en el fondo que el niño hable, tenemos que obligar a que hable, y para que hable tenemos que crearle la necesidad de que hable. Ya, si no le creamos la necesidad, si le pasamos todo, si le pasamos cuando apunta, si le pasamos cuando, no sé, hace alguna cosa como de enojado, que se dé vuelta, ¿cierto? No le estamos estimulando la parte verbal. Entonces, para estimular la parte verbal necesitamos estimular la intención comunicativa. Y esta es una forma de estimularla. ¿Ya? Pasarle un juguetito, por ejemplo, y que los otros los tenga a la vista, no al alcance, pero a la vista, y que el chico a medida que se vaya aburriendo, por ejemplo, ya, vamos a guardar vamos con otro. ¿Cuál? Por ejemplo, y ahí él vaya pidiendo. ¿Sí? Bien, y aquí aseguramos los tiempos de atención. Camilo Llana nos comenta, quiero decir que la terapia puede ser 1 o 2 veces a la semana con el fonoaudiólogo,
pero para que funcione esta terapia, los padres tienen la mayor responsabilidad. Ujú. Y el autor De todas maneras. estaría bien que en momentos donde los papás están muy ocupados, se les pida a los niños colaborar con tareas del hogar. De todas maneras. ¿Son dos preguntas distintas o son la misma? Son dos preguntas distintas. La primera Ya, fue vamos Cami primero a la de Orellana y la segunda el Lau Torres. Cami. Hola, Cami. Eh, la primera, disculpa, ¿me repites la primera? Que me quedé con la segunda. Quiero decir que la terapia puede ser una o dos veces a la semana con el fonoaudiólogo, pero para que funcione Ah, esta sí. terapia, los padres tienen la mayor responsabilidad. Sí, sí, de todas maneras, o sea, en mi experiencia no sirve de nada que uno vaya con el niño o niño o niña que rinda perfectamente la terapia si esto no se generaliza a la vida diaria, no se generaliza con los papás o con la escuela. Eh, yo hablo muy personalmente, me gusta trabajar súper multidisciplinario, me comunico con las escuelas, con la educadora, para alinear un poco los contenidos a trabajar, ¿cierto? O sea, nos sirve, porque si no se empiezan a confundir, la idea es que vayamos remando todos para el mismo lado. Hay que dejarle estrategia a los papás, dejarles tarea a los papás. Es muy difícil, pero es muy difícil para los papás que a veces trabajan o que tienen alguna otra cosa que les impida sentarse, pero lo más importante es capacitar a los papás respecto a lo que uno está haciendo en terapia, ¿sí? Una o dos veces a la semana es muy poquito o sea, dependiendo del cuadro siempre, siempre en general, pero para niños con autismo, por ejemplo, es muy poquito, se necesita una terapia mucho más intensa. Entonces ahí, por ejemplo, cuando lo que hago yo, cuando, porque también sabemos que acá en Chile las terapias no son costeadas de ninguna forma más que del bolsillo de los papás, lamentablemente, esperemos que eso cambie. Entonces, cuando hay dificultades, por ejemplo, económicas para costear terapias, yo trato de capacitar a los papás para que ellos generalicen estos contenidos en casa. Se le deja tarea, se va de a poquito, se va conversando, pueden ir observando la sesión, se le pueden ir dejando tareas muy acotadas, no es rebalsarlo todos los días vas a hacer esto, tareas muy acotadas y de a poco, todo muy levemente ir subiéndolo, ¿sí? Hasta ver cuáles son los alcances que tiene papá y mamá también, ¿cierto? Así que eso. Y la otra era algo de la... Estaría bien que en momentos donde los papás están muy ocupados, se les pidan a los niños que colaboren con tareas del hogar. Lau Torres nos pregunta. Laurita, sí, de todas maneras. Eh, o sea, full que sí. De hecho, es una forma de estimularlos también. Eh, los niños tienen, nosotros subimos una tabla, de hecho, de tarea al Instagram, subimos una infografía respecto a las tareas para los niños de acuerdo a sus edades. Sí, porque no se le puede pedir tampoco a un niño de 2 años que haga la cama, ¿cierto? Así que para que la revise. Eh, pero de acuerdo a su rango etario, digamos, hay que sí o sí fomentarles el quehacer de la casa también. ¿Por qué? Porque se sienten participantes activos además, se sienten validados por los papás. Es una instancia de ellos de estimulación también. Por ejemplo, no sé, hay niños que pueden ir a recoger las hojas del jardín, que no es una tarea que le va a costar nada, por ejemplo, un niño de 3 o 4 años, ¿cierto? O más chiquitito incluso, y le va a divertir esto de recoger y guardar, es algo motor también, que no se le caigan todas las hojas, ¿cierto? O por ejemplo, a mí lo que me encanta es cuando yo le digo a los papás, pásenle todos los calcetines, pásenle todos los calcetines y dejen que el niño paree los calcetines juntitos. Esta es una actividad muy buena para estimular porque
desde prebásica que se estimula y se comienza trabajando el pareamiento de objetos iguales, por ejemplo. Parear figuras geométricas, parear colores, parear letras. Es una habilidad que se trabaja previa a otras habilidades. Entonces, a los niños más chiquititos les va a servir mucho si tú lo haces, por ejemplo, hacer en contextos de casa estas mismas actividades. Entonces, imagínate parear calcetines, buscar calcetines iguales, este es igual con este, le sirve a mamá para evitarse ese trabajo de guardar los calcetines, le sirve a ellos para estimular esa parte del pareamiento, por ejemplo, y para mantenerlo entretenido. Hay muchas cosas los que los niños se pueden ir manteniendo entretenidos. Así que definitivamente hay que, perdona Juan, definitivamente hay que darles tareas domésticas y eso lo pueden agregar en su organización. Pueden hacer todos los días una actividad, por supuesto no difícil, que sea acorde, y ahí ya hay una tarea más para liberar un poco de energía para los niños y además estimularse. Sí, que también se vuelven parte, ¿no? Parte del hogar, se sienten parte. Se vuelven parte del hogar, se sienten parte, exactamente, tienen esa pertenencia, que mi mamá me confía en mí, me dio una tarea, confía en mí en estas cosas. Es muy, de verdad que es muy beneficioso para los niños que ayuden. No se sientan mal, hay papás que se sienten mal. Me han dicho papás, por ejemplo, es que me da pena que se ponga, por ejemplo, a ordenar la ropa. No, que no les dé pena, al contrario, están estimulando muchas cosas. Si doblan su ropita, están estimulando también ahí cómo manejar todo motriz. Así que de todas maneras lo recomiendo, sí o sí. Cami nos hace un comentario muy importante. Dice, y no el celular para que coman no se callen. Y es un tema muy importante hablar sobre la tecnología, ¿no? ¿Cómo estimula la tecnología Sí. a los niños? Sí, la tecnología, a ver, la tecnología tiene dos puntos. Por un lado puede ser beneficiosa y útil y por otro lado puede ser muy nociva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando pasa mucho que a veces para poder tener un ratito tranquilo a los niños, que es lo que más les gusta ahora, ver videos, ¿cierto? Eh, Se exceden en el tiempo que debiese estar expuesto un niño a una pantalla, por ejemplo, o a videos. Y se están perdiendo muchos otros tipos de estímulos que no se van a traspasar nunca por la pantalla. Va a haber una sobreexposición, entonces esta sobreexposición también les va a repercutir de alguna forma, porque también son muchos estímulos solo visuales y auditivos, entonces por ahí puede llegar a ser nocivo cuando es mucho rato, ¿cierto? Ahora, si esto se controla, puede ser muy productivo porque hay muchas plataformas o aplicaciones de juegos que te ayudan a estimular, por ejemplo, la función deíctica de mover el dedito, hay puzzles también, hay letras, etcétera. Hay muchas aplicaciones que nos pueden servir, pero siempre controladas, digamos que tengan un objetivo claro, no que le va a pasar ahí que juegue por cualquier cosa, ¿sí? Incluso para los chicos también que, no sé, que puedan tener algún tipo de diagnóstico, CDT, CDT nos brindó, en su página hay muchas aplicaciones con tecnología inclusiva, así que por ahí para que los papás puedan meterse a CDT, vi unas aplicaciones bastante interesantes. La UNESCO, por ejemplo, también publicó una biblioteca digital mundial para estimular, pero todo esto siempre tiene que ser controlado por papás, ¿sí? No sobreexponerlo a esto, porque se pierden muchas otras cosas, muchos otros estímulos que van a ver en la casa, ¿sí? Mira, Joana Fernández Ramírez nos habla por Facebook y dice, hola, buenas tardes, comparto la inquietud de María Luz. Y Maciel ¿Ya? habla sobre el mismo tema diciendo, a veces los intereses de los niños TEA son restrictivos
pero se debe hacer exploración desde lo lúdico. Que es un poco Sí, lo mismo que sí, estuvimos hablando de antes. sí, si bien son restrictivos, sí se puede adaptar eh, a una modalidad más lúdica, ¿cierto? Eh, Se puede utilizar mucho este recurso también de que son restrictivos. Ojalá que, bueno, se parte utilizando quizás estos intereses de los niños TEA, pero la idea es que al chico podamos flexibilizarlo de llegar a jugar con otras cosas. Sabemos también que en los trastornos del espectro autista el juego simbólico puede no estar. El juego simbólico, por ejemplo, esto que puede hacer un niño de, no sé, tomar un lápiz y hacer que es un celular. Ese es el juego simbólico. Eso le cuesta mucho a los chicos con espectro autista, pero se puede llegar a trabajar, o sea, se puede enseñar a jugar, se puede enseñar a jugar también, ¿sí? Se puede utilizar también como refuerzos, por ejemplo, se pueden ir intercalando de a poco cositas, o ellos mismos decir que vamos a imaginar esto, dependiendo de lo que le gusta a él, por ejemplo, si le gustan los autos. Mira, imaginemos que esto es un auto. Eh, Se puede enseñar a jugar. Ahora, obviamente, va a depender mucho de las características de cada niño, del contexto, de la edad. Ahí ya yo le recomiendo que es necesario evaluar, por supuesto, y hacerlo como de forma más profesional. Esto es bastante globalizado. A mí me encanta autismo y me gustaría profundizar en esto porque hay muchas estrategias, pero eh, eso siempre va a estar de acuerdo a cada niño. Por eso es que se llama espectro autista, porque son todo un espectro eh, eh, de habilidades que va a tener cada pequeño. Sí, y de acuerdo a la habilidad que tenga cada uno, podemos ir adaptando, por ejemplo, estos juegos o este tipo de terapia. Maciel habla de trabajar tareas domésticas para potenciar la autonomía en sus hogares. Y te quería hacer la pregunta, ¿cómo se puede fomentar esa autonomía de los niños? Sí, la autonomía es una de las áreas como más importantes a estimular y que se puede estimular mucho en casa en esta época. Por ejemplo, eh, a ver, lo podemos trabajar como una actividad, por ejemplo, más académica o lúdica, o la podemos trabajar con actividades de la vida diaria. Por ejemplo, en escuela o en colegios siempre hay muchas rutinas, ¿verdad? Rutinas del almuerzo, rutinas de comer, rutinas de lavarse los dientes. Ellos solitos de a poco se va fomentando la autonomía y lo ideal es que esas rutinas no se pierdan en casa. Entonces, por ejemplo, la autonomía en el baño. Podemos nosotros enseñar a ser autónomos a los niños en el baño, en el lavado de manos, por ejemplo, en el secado de manos. Lo importante acá es ir encadenando estas acciones hacia un punto final que sería, por ejemplo, lavarse las manos por completo, ¿cierto? Pero lavarse las manos por completo lo podemos dividir en ciertas como partes, ¿verdad? Primero vamos a enseñarle a echarse el jabón o más básico, aprender la luz del baño. Luego vamos al jabón. Entonces, si vemos que el chiquitito o a la chiquitita le cuesta mucho, nosotros podemos ir entregando ciertos tipos de ayuda en un principio. Pero esas ayudas lo ideal es que vayan desvaneciendo. Entonces yo puedo ir haciéndole el modelado en un principio o haciéndole una física total de llevarle la manito, por ejemplo, a que abra la llave o a que apriete el jabón, ¿cierto? Pero estas ayudas tienen que ir desvaneciendo para que el final sea que se lave las manos solitos. Entonces partimos por el jabón, después que abra la llave, después que se enjuague, que cierre la llave, que se seque con la toalla, apague la luz y se va, ¿cierto? Eso hacerlo repetidas veces y ahí ya él va a poder hacerlo solo y ya tenemos un área en autonomía, por ejemplo, que es el baño. Lo mismo se pueden hacer en otros aspectos, ¿sí? En la comida, al acostarse, al vestirse,
todo de acuerdo al desarrollo que tengan los niños, por supuesto. ¿Sí? Y hablando Y otra forma era perdona que te interrumpa, No, que esto es dale, dale. importante. Perdón, Juan. La otra forma también de trabajar la autonomía es si hacen el trabajo académico, por ejemplo, es súper bueno que pueden pasar a la mesa, a una mesa donde tengan sus materiales, todo, digamos, donde se pueda controlar el niño, que no tenga mucho estímulo, muchas cosas que tomar, ¿cierto? Que esté a la altura. En el fondo, su actividad acotadita, se puede empezar de a poco, no grande, su actividad acotadita, que va a haber un tiempo de inicio y va a haber un tiempo de finalización. Entonces el niño cuando termine puede avisar, terminé, y se para. Y antes de pararte, guarda todos tus materiales, guarda tus materiales en el estuche. Entonces ahí también se puede ir fomentando la autonomía, como marcando estos tiempos de trabajo en mesa también, que le funciona mucho, mucho, mucho a los niños. Eso lo doy, pero más que firmado, le funciona mucho. Es Ese impresionante. sería Un como chico el autónomo es espacio, un ¿no? niño libre, es como el El, espacio, el claro. espacio ideal, ¿no? Sí, y un Y chico autónomo es un chico mucho más libre, así que completamente. no lo vean como que uno lo deja solo, o sea, eh, él va a depender mucho menos de otras ayudas, ¿verdad? Y cuéntanos un poco, Dani, ¿qué sugerencias les podría dar a los padres apoderados respecto al aprendizaje de los niños? Sí, así como transversalmente, yo a todos los papás siempre, esto es para niños neurotípicos, para niños con dificultades cognitivas, para cualquier chico, estos tips que les voy a entregar sirven para todos y sirven mucho. Lo primero es fomentar la imitación. La imitación es la base de todo el aprendizaje. Tenemos que tener muy en cuenta que la imitación es lo que nos va a llevar a aprender otro tipo de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, niños con autismo que no imitan, y no se puede comenzar a trabajar si los chicos con autismo no están imitando. Entonces, enseñamos a imitar, se puede enseñar a imitar, aunque no lo creas. Enseñamos a imitar a estos niños, a los que ya saben imitar, enseñarles todo por imitación, o sea, ellos nos están viendo todo el tiempo de cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo reaccionamos, así que tener muy en cuenta el tema de la imitación. Otra cosa es el modelado, que estas son como estrategias, ¿sí? El modelado, por ejemplo, es enseñarle primero antes de alguna actividad, enseñar cómo se hace y luego dejar al niño que él explore solito. Es importante que los papás no paren esos procesos, aunque lo esté haciendo no como quisieran, no paren sus procesos porque de eso se trata. No le digan que está mal, menos no, o retarlos. Tengan paciencia y déjenlo hasta que de a poquito él va a ir fomentando, o sea, desarrollando estabilidad. ¿Ya? Entonces, ese es el modelado. El modelado es como el modelo que le entregamos nosotros. Otra cosa que sirve mucho también son los énfasis prosódicos y no sé si estamos bien en la hora o me estoy demorando Estamos mucho. bien, dale nomás, dale, tranquila. Ya. Los énfasis prosódicos que nosotros entregamos a nuestros niños y los énfasis fonológicos. Es muy importante no ser tan plano para hablar, por ejemplo, hacer inflexiones de voz, resaltar las palabras importantes, el lenguaje que utilicemos que sea cortado, claro, y siempre fijarse en palabras claves, por ejemplo, si estamos trabajando unir trazos, le decimos al niño, vamos a unir acá con acá, por ejemplo. Vamos a unir, eso es un énfasis prosódico que al niño le va a quedar la palabra unir, por ejemplo. ¿Me entiendes? Si le entregas así extensos, todo plano, es difícil que el niño lo asimile, ¿ya? Sobre todo para niños que tienen
algún enlentecimiento comprensivo, por ejemplo, en el lenguaje. ¿Qué más? Hablar a la altura de los niños, siempre bajarse a su altura al comunicar lo que queramos expresar. Un diálogo, una instrucción, una enseñanza, bajarnos siempre a su altura. Sobre todo para los niños, perdón que me vaya siempre a, que bien inclusivo, sobre todo a los niños que tienen algún tipo de dificultad o algún diagnóstico, la boca, por ejemplo, o los movimientos que nosotros hacemos con nuestra estructura orofacial, les sirve mucho de feedback a los niños. Entonces, bajarse a su altura sirve mucho. Dar siempre el espacio para los errores, no corregir, no meterse en su tarea. Obviamente que el aprendizaje sea integral y respetuoso. Entregar siempre una retroalimentación o un feedback a los niños. Reforzar también conductas positivas o logros que tengan ellos. Mira que lo hiciste bien, mira cómo lo hacíamos antes, mira cómo lo hiciste ahora, te pasaste, aprendiste súper bien y súper rápido, te sirvió esta forma, te gustó, ¿cierto? Y a los niños se sienten pero felices. Enfocarse en el fondo en esas conductas positivas y no en las negativas, ¿sí? Lo importante es en las positivas. Y obviamente, súper importante, estar atento a los hitos del desarrollo de los niños, ¿ya? Esto tiene que ver un poco con las expectativas que a veces tienen papás versus la realidad que viene por los hitos del desarrollo, ¿verdad? O sea, no podemos pretender que un niño de, no sé, de transición ya empiece a, no sé, a hacer letras, por ejemplo. Si eso ya la lectoescritura la empezamos en primero básico. Entonces hay que respetar los procesos de los niños porque si no se frustran mucho y van a aprender todos sus procesos igual. Así que por ahí a los papás relajarse, no quieran adelantarlos, vayan con sus procesos y eso. Bien, No sé María si Luz hay... nos dice, está muy interesante, así que sí, siga nomás, dice. Qué amorosa, sí, seguimos feliz. Para ir cerrando un poco, y para que sepan los que se van ingresando hace poco, hablamos en este live de estimulación y formas de estimulación que hay, lo difícil que es mantener la continuidad de aprendizaje en contexto de pandemia, cómo sería la forma de hacer actividades sin caer en exigencias de academia, cómo fomentar el aprendizaje, la importancia del juego, el uso correcto de los juguetes, materiales para estimular, cómo la tecnología influye en el aprendizaje también, el espacio ideal para las actividades, la autonomía y la sugerencia de los padres de realizar la actividad de la vida diaria, ¿no? Te queríamos agradecer muchísimo por acompañarnos en este espacio. ¿Puedo hacer un último comentario que se me Dale, escapó y que obvio. es muy importante? ¿O estamos en la hora? ¿Me tienen que No, cortar? no. Dale nomás, con confianza. A comerciales. A comerciales. Aún No, tenemos algo muy tiempo. importante que los papás se preocupan a veces no se preocupen de no tener los juguetes, por ejemplo, adecuados. Hay juguetes que son carísimos y se puede estimular mucho más con elementos que tenemos en casa. Perdón. Tenemos muchos elementos que podemos utilizar para estimular a los niños. Por ejemplo, sobre todo ahora que estamos en casa y tenemos muchas más cosas de reciclaje, tenemos muchos conitos de confort, tenemos de Nova, botellas, tapas de botella, los perritos de la ropa. Sirve mucho, por ejemplo, que los niños aprendan a sacar perritos de ropa, de alguna cosita. Eso les estimula mucho, por ejemplo, el agarre en pinza que nos va a servir para tomar el lápiz después. Podemos usar frutas, verduras que hay en casa, clasificarlas, por ejemplo, así aprovechan de ordenar, decirle, no sé, Mateo, ¿sabes qué? Guárdame todas las frutas acá y todas las verduras acá. Y esa es una forma de categorizar
porque los niños tienen que categorizar cuando son más chiquititos, tienen que tener esa habilidad y les cuesta bastante. Por ejemplo, diferenciar entre fruta y verdura es una cosa que, que no es tan fácil, pero aunque más fácil se vea para nosotros. Entonces podemos ponerlo a clasificar, podemos hacerlos clasificar colores, estos collares de fideos, que a veces la mamá decimos, ya nos llegó el collar de fideos, pero nos sirve mucho para la motricidad, esto de meter los fideitos a una lanita, por ejemplo, meter cuentas. Hay una infinidad de recursos en la casa que ustedes no se imaginan. Podemos ir al baño, sabes que esto, juntar todo, confort, jabón, toalla, estos son elementos de baño, estos son elementos de cocina, estos son de estos, o sea, de verdad, muchas formas de aprendizaje. Así que no se angustien por los materiales, porque ahí se puede hacer mucho. ¿Ya? Eso. Ya, le quería decir que... Eso quería agregar. Personas que preguntan, este live va a estar en IGTV y también quedan guardados en Facebook, en el fanpage de Habilidades para la Vida, para que sepan. María Díaz nos dice, a mí igual me sirve con mi Sergio. María Luz nos dice, nos podrían avisar si hay otro, ya que estamos mucho más con niños con TEA. Yo Cuido Santiago, estamos presentes. Les avisamos que todos los jueves estamos haciendo este espacio HPV a través de Facebook e Instagram. Ya vamos terminando, ya vamos llegando a la hora, así que te quería hacer la última pregunta, Dani. Se pasó rápido. Se pasó muy rápido. Quería pedirte 3 elementos para una buena salud mental. ¿Mía? ¿Salud mental mía? De todo. Lo que tú consideres. Buena pregunta. A ver, para mí lo principal para mantener una correcta salud mental o adecuada es, por supuesto, el autocuidado. El autocuidado es para mí una de las primeras. Salirse a veces de estos espacios que a veces uno está como en una máquina, ¿cierto? Trabajando, entregando cosas, cocinando para allá, para acá. Así que el autocuidado, de darse ese espacio, escuchar música, ver una serie que te gusta, darte un baño de tina. Ahora está más limitada la opción, obviamente, ¿cierto? Y hablando de autocuidado, y el autocuidado de los niños también, que mucha gente tiene esa duda, ¿no? Sí, es importante el autocuidado de los niños, sobre todo en este tiempo que manejan menos que uno, ¿verdad? Yo creo que para ellos lo más importante es un poco salirse de apagar pantallas, apagar noticias, darme un espacio como papá para salirme del rol de papá en algún minuto y jugar con él alguna actividad que él sí quiere, que le encante, como mamá, papá, no sé si más integrantes en la casa, y dedicarle un espacio a ellos de lo que realmente les gusta, no lo que nosotros queremos trabajar para ellos, algo que de verdad a ellos les guste. ¿Sí? Nos queda un minutito. Así que ¿ya? ¿Vale? ¿Cuáles serían los otros 2 elementos para una buena salud mental? Sí, el otro también importante para mí es la organización en casa. Yo necesito mantener mi organización y planificación, así me mantengo como más controlada, no me viene esta desesperación de que viene para allá, y transmitir esa seguridad también a los niños. O sea, ellos también son súper visuales, entonces les gusta mucho estas planificaciones. Hay planificaciones visuales que pueden hacer con tarjetitas para los niños que funcionan mucho. Y en tercer lugar, yo diría la vida sana. La alimentación es impresionante cómo influye en todos los aspectos fisiológicos y por ende se reflejan en la salud mental. Vida sana, tanto como alimentación, ejercicio, ojalá, está difícil, pero ojalá fuera ejercicio también, darse ese espacio. Eso sería mis 3. Muchas gracias, Dani. Te agradecemos mucho por estar acá en este espacio. Les recordamos
que este va a estar guardado, este live va a estar guardado en IGTV y nos podrán ver el próximo jueves en otro espacio HPV. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Ya nos veremos Gracias, cuando Juan. pase Un todo esto. besito. Un Nos beso vemos gigante. pronto, ¿sí? Besitos. Esperemos. Chao. Chao.